Bienvenidos a BISAI Panamá 2021, conferencia de ciberseguridad que nos permite compartir experiencias e investigaciones en conjunto con nuestros expositores nacionales e internacionales. Este evento es organizado por la Fundación Comunidad Doyo. Muy buenas tardes. Reciban ustedes una cordial bienvenida a la sesión denominada Tracking Botnets on a Budget. En este espacio comparto con Alfredo y mi persona, Jorge Rodríguez, miembros de la comunidad Doyo, los estaremos acompañando. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Aquí, bueno, muy contento, excelente todos los expositores y excelente la organización de la comunidad Doyo, como siempre. Muy contento de estar aquí acompañándoles. Qué bueno, hemos tenido una semana muy interesante, llena de mucha información que enriquece a todos los miembros de la comunidad y esperamos que pues esto lo podamos continuar haciendo con esta dedicación que siempre le ponen todos los organizadores. Quería aprovechar a recordarles que el canal de YouTube tiene toda esta información que estamos transmitiendo de eventos actuales y pasados, ¿no? Y pues próximamente ahorita estaremos compartiendo la dirección, ¿verdad, Alfredo? Así es, sí, exacto. Los videos van a estar disponibles para poder revisarlos posteriormente, así que no se lo pueden perder y les recomiendo que consideren suscribirse en el canal de YouTube de la comunidad Doyo para tener acceso a todo este excelente material que va a estar disponible ahí. Bueno, aprovechamos también para agradecer a nuestros benefactores de la comunidad Doyo y patrocinadores oro y bronce por su apoyo. Gracias a ustedes, BISAI Panamá 2021 es una realidad. Les invitamos a conocer más de ellos a través del sitio web de la conferencia www.bisitespa.org. Hoy, Alfredo, tenemos el honor de compartir con una persona muy especial para nosotros, Edgar Duarte, quien nos va a estar compartiendo este material sobre Botnet on the Budget. ¿Qué tal? Bienvenido, Edgar. Un placer. Muy buenas tardes a todos. Pues realmente estoy muy agradecido, muy feliz por la invitación, porque pues BISITES Panamá siempre estuvo ahí como muy interesado pues en lo que yo he trabajado y pues nada, es realmente grato poder compartir, contarles un poco de lo que yo he trabajado para que pues seamos más y mejoremos en este mundo de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, súper feliz de estar con ustedes. Sí, Edgar es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital, tiene más de 5 años de experiencia en análisis de malware y es apasionado de la ingeniería inversa y por eso vamos a tener hoy una excelente exposición de parte de él. Edgar, bienvenido y te cedemos la cámara. Claro que sí, adelante. Perfecto. Entonces, pues arranquemos, no siendo más. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Como les contaban anteriormente, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es hacer un tracking de botnets. Sin embargo, me quiero centrar mucho en la parte de que la idea es hagámosle el seguimiento a las botnets, pero no nos gastemos una cantidad absurda o muy grande de dinero, sino que más bien optimicemos los recursos que hay, las herramientas que hay online para obtener o realizar dicho procedimiento, ¿vale? Mi nombre es Felipe Duarte, actualmente trabajo como Lead Cyber Threat Intelligence Specialist, la empresa se llama Lumo Technologies, y ustedes me pueden encontrar en Twitter como Dark Opcodes. Recuerden que es con un 0 en la mitad. Listo, perfecto. Entonces, ahora sí, continuemos. Bueno, antes de que entremos en materia, quiero hacer un pequeño disclaimer. Todo lo que se va a hablar acá es algo de mi propiedad, no represento con lo que se va a comentar, no se representa ni a mi empresa o a cualquier otra entidad, simplemente son mis opiniones, mi experiencia y quiero que eso pues quede muy claro a lo largo de la charla. Ahora sí, ¿quién soy yo? Pues por ahí realmente soy
como decían antes, un apasionado por la ingeniería inversa, por compartir. Y curiosamente, esas ideas siempre llegan en la noche, entonces termino programando en Python cosas a medianoche. Ese soy yo. Tengo certificaciones, sí, algunas está el CDH, el GREM, tengo algunas cositas por ahí, pero entonces, pues, más allá de esto, me encanta es compartir con ustedes. Ahora sí, quiero, antes de iniciar, que entremos en este modo zen, así como mero en la presentación. Que entremos creo que nos conectemos con la presentación, quiero que meditemos un poco, y para esto tengo una pequeña frase que me gusta, que realmente me parece que vale la pena tenerla o mencionarla. Esta frase dice: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos a realizarlas, sino es porque no nos atrevemos a realizarlas que son difíciles. La menciono justamente porque en lo que he estado trabajando con análisis de malware, veo que es un tema que muchas veces se ve como magia negra, como algo por allá descabellado, y por eso, por esa dificultad, no muchos se atreven. Y realmente lo que pasa es que si usted no se atreve, pues siempre va a ser difícil, siempre va a ser un arte demasiado oscura para la cual nunca vamos a tener, digamos que un ejército preparado. Y para mí esta área es algo muy, muy, muy importante. Entonces quiero que tengan eso presente. Parece difícil, sí, pero es porque ustedes no lo han intentado. Entre más lo intenten, más fácil se hará. Quiero que tengan eso ahí presente porque más allá de la motivación, de la parte técnica, del código, yo lo que quiero mostrarles es un camino, es una motivación para que ustedes, si les gusta, si les interesa, trabajen en esto. Listo. No siendo más, ahora sí nos vamos de cacería. ¿Por qué hablo de cacería? De pronto, actualmente se han escuchado el término de threat hunting. Sí, generalmente estamos ya, la idea actual es como ser un poco más proactivos, ya no estar esperando a que nos ataquen, sino la idea es salir a cazar, ¿cierto? La idea es encontrar ataques que nos puedan afectar. Entonces, pues, me estaba pensando un poco sobre este tema de la cacería y realmente dije, bueno, pues, ¿cómo cazarán realmente pues, los cazadores? No hablemos de cazadores de amenazas cibernéticos, sino los cazadores. Entonces, quería como estudiar un poco sobre esto y hacer un paralelo de lo que es el threat hunting con lo que es el hunting convencional. ¿Vale? Lo que yo quiero es que vamos a lo largo de esta charla, vamos a arrancar a cazar, pero no vamos a cazar como nuestro amigo el coyote. No, esa no es la idea de cacería. Si se ponen a pensar un poco, nuestro amigo el coyote tiene los mejores juguetes. Él se compra unos cohetes marca Acme, impresionante, de última tecnología. Se compra patines, se compra un set de herramientas bastante sofisticado. ¿Y qué pasa? Nunca gana. Él siempre está detrás, siempre está detrás, siempre está detrás. Y parece un poco gracioso que ponga una caricatura en esta parte, pero realmente creo que es el mejor ejemplo y esto es lo que describe la situación real de la ciberseguridad hoy en día. Esta semana, si se dieron cuenta, si vieron por ahí las noticias, la Europol hizo una operación bastante grande y lograron desactivar Emotet, una botnet de spam y encargada de distribuir una gran cantidad de troyanos, incluyendo Catbot, Treatbot, y adicional a estos ransomware. Emotet ha sido uno de los ataques más peligrosos durante los últimos 5 años y causa bastante curiosidad. No quiero entrar en detalles, pero causa bastante curiosidad que en Ucrania, cuando la Europol llegó y capturó a los que se creen eran los líderes detrás de Emotet, encontraron esa imagen a la izquierda.
Encontraron un computador viejo que tiene disquetes. Encontraron, básicamente, no sé cómo describirlo, pero realmente es horrible. Es una cosa que no se gasta uno mucha plata, mucho dinero para construir, ¿sí? Construir este centro de operaciones de una de las botnets más peligrosas realmente no consume mucho dinero, según lo que vemos. Ahora, a la derecha, vemos una idea de lo que son los centros de, lo que son los SOCs o los CERTs, o la parte de seguridad de la información de las organizaciones en las cuales se invierte mucho dinero. Y el asunto es que por más dinero que se invierta, Emotet siempre logró pasar. Entonces, ¿qué está pasando? Somos el coyote que estamos metiendo y metiendo dinero en los mejores juguetes y no los logramos detener, no logramos capturar al correcaminos. ¿Qué está pasando? ¿Será que estamos atacando el problema por el punto correcto? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué nos faltaría? Justamente para empezar a solucionar este problema, pues, como les decía, seguí pensando un poco en la cacería normal, la cacería convencional. Y es allí donde empecé a hacer ciertos paralelos. El primer paralelo es que un cazador convencional, no cibernético, pues tiene un objetivo claro, ¿cierto? El objetivo claro en este caso son animales, puede ser un pato, puede ser una gacela, no sé. Hay ciertos animales que le interesan más por X o Y razón. Eso es un cazador convencional. Ahora pensemos un poco en el ciberespacio. El target de nosotros, como cazadores, ¿cuál debería ser? Es lo que llamamos el malware, software malicioso, virus, gusanos. Ese sería el target, ¿cierto? Sin embargo, ese target tiene unos nombres. Y esos nombres se le dan es porque ese nombre básicamente agrupa una serie de TTPs o técnicas, tácticas y procedimientos particulares asociados a ese nombre. Y es como una forma más sencilla de memorizar. En ese orden de ideas, nuestros targets en el ciberespacio, por ejemplo, puede ser la backdoor Sunburst, que fue la que hizo parte del ataque gigante a nivel mundial de SolarWinds. O, por ejemplo, puede ser QBot o Egregor. QBot es un troyano bancario, Egregor es un ransomware. O puede ser Emotet, o puede ser Treatbot, o puede ser Ryuk. Cada uno de esos nombres es una especie dentro de, digamos que el universo de esos animales o esos bichos, como algunos lo llaman, en el ciberespacio. Entonces, vale la pena que empecemos a determinar cuáles son esas especies que queremos atacar. Igual como un cazador tiene claro cuál es la especie que más le interesa. Ahora, el siguiente paso o el siguiente ítem que un cazador debe tener claro, adicional del target al que quiere ir, es el arsenal. Son las herramientas con las que él cuenta, ¿cierto? Pues un cazador, ¿qué herramientas tiene? Tal vez tendrá su chaleco, en el chaleco tiene una cantimplora, tiene un radio, tiene su escopeta. Algunos utilizan flechas, necesita munición para su escopeta. Binoculares, requiere una serie de cosas para lograr su objetivo. De lo contrario, con una piedra, pues no creo que logre cazar un halcón, supondría yo, ¿cierto? Eso justamente también pasa en el ciberespacio. Hay un arsenal, hay un conjunto de herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, hay servicios muy interesantes. Por ejemplo, Kaspersky ofrece un servicio puntual de botnet tracking. Tal cual lo que les voy a comentar hoy, Kaspersky lo hace. Hay servicios como Intezer, hay servicios como Joe Sandbox, como VMware, como Virus Total. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que son muy costosos. Y ya sea porque son una empresa pequeña, son compañías pequeñas, o porque ustedes son researchers
investigadores que hasta ahora están empezando y no tienen la posibilidad de adquirir este tipo de servicios, son servicios que automáticamente quedan fuera de nuestro scope, de nuestro alcance, ¿cierto? En ese orden de ideas necesitamos un conjunto de herramientas, un arsenal un poco más aterrizado, más cercano a nosotros. Y eso es lo que quiero comentarles el día de hoy. Ese set de herramientas, ese conjunto de herramientas que tenemos y que les quiero compartir son básicamente estos 8 ítems. Dentro de ese conjunto de herramientas está el Sandbox Hatching Triage, Cape Sandbox, AnyROM, Malware Bazaar, Shodan Hybrid Analysis y 2 skills que vale la pena tener, que es el de análisis de malware y Python. Este conjunto de herramientas, dentro de todo este conjunto de herramientas, dentro de este arsenal, el único que es de pago es Shodan, pero el precio no es muy alto. Entonces, ustedes realmente pueden llegar a acceder a este servicio, a diferencia de el API de Virus Total o el set de herramientas de hunting de Virus Total, que realmente es más para empresas grandes. En ese orden de ideas, escogí este set de herramientas justamente para que empecemos nuestra cacería, ¿vale? Este es como el arsenal tal cual, como el arsenal que tenía el cazador. Este es nuestro set de herramientas con las que vamos a cazar. Ahora, ya que conocemos cuál es nuestro target, básicamente tenemos que definir, sabemos que nuestro target son ciertos troyanos que de cierta forma nos pueden hacer daño. Más tarde les cuento cómo deberíamos priorizarlos, pero ya sabemos que dentro del universo del ciberespacio tenemos un set de troyanos. Nos interesa alguno por X o Y razón. Ya tenemos nuestro arsenal. Ahora nos falta definir ¿qué? Una estrategia. De lo contrario, pues salir ahí como por mirar no nos da como mucho valor. En ese orden de ideas, me puse a pensar nuevamente, haciendo el paralelo de lo que es la cacería tradicional. Empecé a investigar un poco, a ver qué tipo de estrategias utilizan para cazar. Y encontré básicamente hay como 2 vertientes. Encontré una que se llama stand hunting. Eso quiere decir, o la idea principal del stand hunting es el cazador busca un sitio estacionario. Tiene que ser un sitio donde tenga una visibilidad, una gran visibilidad. Generalmente buscan sitios altos para lograr ver el terreno y no obstruir a los animales o evitar que los animales los vean. En ese orden de ideas, como en la foto, hay un cazador en un árbol, está esperando. Él está ahí, espera, ve toda la zona y espera que el animal venga. Cuando viene, básicamente, pues lo ataca. Lo que es más importante acá, y quiero que se quede la idea, es que primero se busca es un lugar de monitoreo, un lugar clave en el cual yo me pueda quedar quieto y pueda ver todo lo que está pasando y capture la mayor cantidad digamos, de información del entorno hasta que obtenga el animal que yo quiero. Ahora, esta estrategia se me parece mucho a una metodología utilizada en la cacería y en el seguimiento de botnets denominado Long Term Sandboxing. La idea es básicamente la misma. En vez de nosotros pues, buscar un sitio elevado, lo que vamos a buscar es un ambiente controlado donde vamos a poder ejecutar muestras, pero la idea es ejecutarlas sobre un periodo de tiempo largo, no más. Y adicionar a este entorno la mayor cantidad de herramientas para empezar a extraer información. Es decir, nos vamos a enfocar en monitorear la mayor cantidad de cosas de este entorno a fin de empezar a entender qué está pasando, qué está haciendo el atacante. Aquí hago una aclaración.
esto no es solo enviar a Cuckoo Sandbox, esto no es enviar a Cuckoo Sandbox una muestra y dejarlo 5 minutos y decir, bueno, sí, es Treatbot, ya, no. La idea es tener ya sea una máquina específica para ejecutar la muestra, pero dejarla mucho tiempo, o sea, 15 días, 20 días, un mes. Lo que queremos ver es qué pasa con esa máquina. Sabemos que esa máquina tiene algo malicioso. Ahora, todo lo que pase en esa máquina pueden ser indicadores de compromiso que pueden alimentar mi propio sistema. Si empezamos a ver que el atacante empieza a intentar hacer algún tipo de movimiento lateral, este tipo de cosas las podríamos detectar. Podríamos empezar a ver en tiempo real qué es lo que le interesa a un atacante. Justamente, como les decía, este me parece que es un paralelo con lo que es el stand hunting. Simplemente nos posicionamos, empezamos a observar y vamos viendo qué va pasando. Lo importante acá es que nuestro sistema de observación sea muy bueno y tratar de no ser detectados. Ahora, ya que les expliqué un poco la idea, las cosas que hay que tener en cuenta. Si ustedes un día deciden de seguir este approach, primero, recuerden, ese sandbox, ese ambiente, esa máquina tiene que estar totalmente aislada, total. No puede estar en la red de producción, no, nada, eso tiene que estar en otro lado. No puede tener ningún contacto con la red interna de sus empresas. ¿Por qué? Porque justamente el atacante va a tener total acceso a esa máquina y visibilidad de todo lo que esa máquina ve. Lo importante acá es que todo lo que se haga en la máquina se pueda capturar. Como les decía, otra cosa a tener en cuenta es hay que agregar la mayor cantidad de herramientas posibles, pero la idea es no dejar huellas internas dentro de la máquina. ¿Por qué? Porque en el caso de que entren y detecten que realmente es un entorno de análisis, pues o en el mejor de los casos, pues la bloquean o pueden empezar a hacer un poco más de experimentación. Ya depende de los atacantes cuál es su objetivo, pero lo mejor es no dejar ningún tipo de trace, sí, como de residuo que mencione que esa es una máquina de análisis. Otra cosa, estos entornos de análisis deben imitar lo más posible, lo mejor posible un sistema real de sus empresas. En eso me refiero, los archivos, la actividad de red, la actividad a nivel de browser, la estructura de la red, porque también vale la pena ver si de pronto lanzaron un Treatbot, el Treatbot ahora está haciendo movimiento lateral, pero después lanzaron un Cobalt Strike. Es importante ver qué es lo que están haciendo los atacantes y para que eso se logre, valdría la pena utilizar la misma estructura de red, ¿vale? Lo importante es generar un entorno que sea interesante para ellos, para el atacante, que sea como el polen para las abejas en las flores, que lleguen, les interese y nos dejen ahí un poquito. Esta sería una de las estrategias. Recuerden tener esto en mente. Ahora, ¿cómo se implementaría? El primer paso siempre que decidamos seguir una amenaza es identificar una familia de malware. Y esto parece una pregunta trivial, pero no lo es. Realmente hay muchas familias de malware. Lo que tenemos es que priorizar, no en función de cuál es la que me gusta, me parece chévere, me parece interesante, no. Hay muchas familias de malware que son muy interesantes a la hora de analizar, de hacer la ingeniería inversa, y hay muchas que tienen funcionalidades interesantes. Sin embargo, para identificar y definir la familia de malware que vamos a seleccionar, lo mejor es centrarnos en nuestro negocio y validar cuáles son los riesgos que más nos afectarían. Es decir, actualmente podríamos decir que una amenaza genérica puede ser el ransomware y yo arrancaría de ahí. Primero,
busco qué familias de malware distribuyen ransomware. Y estas familias de malware, este set de familias de malware que son conocidas por distribuir ransomware, por ser el punto de entrada de ransomware, hablemos de Treatbot, hablemos de, bueno, Emotet ya lo desactivaron, podríamos decir que eso era en el pasado, pero Treatbot, Catbot, ICID, por ejemplo, en algunos casos también se ha visto desplegando ransomware. Estas son familias de malware que vale la pena seguir. Una vez identificamos y sabemos exactamente por qué vale la pena seguir esta familia, ejemplo, Treatbot vale la pena seguirla porque es el punto de entrada de ransomware, ransomware como Ryuk. Definimos ya la familia de malware que queremos seguir. Posteriormente, es necesario configurar el sistema en el cual la muestra se va a ejecutar. Cosas importantes, dado que esa máquina va a tener o el atacante va a tener total control sobre esta máquina, hay que limitar al máximo la CPU, el ancho de banda, hay que mirar hay que tratar de bloquear cualquier salida, por ejemplo, de correos electrónicos de spam para no contribuir con el atacante. También, por ejemplo, la parte de la CPU es importante bloquearla, es porque en muchos casos hay botnets de minería y estaríamos igual brindándoles a ellos, digamos que su revenue por minar con nuestras máquinas. Este tipo de cosas hay que tenerlos presentes. Y justamente esta es una de las problemáticas más complicadas con esta estrategia. Es que tenemos que, dado que el atacante va a tener total control sobre la máquina, tenemos que limitar al máximo y hay muchas posibilidades, muchas cosas que limitar. Y está como el trade-off, ¿no? Si limitamos mucho, es un sistema que no le interesaría al atacante. Entonces hay que mirar cómo se pesa, se balancea cada una de estas, bueno, digamos que la seguridad versus la protección. Eso hay que tenerlo presente. Por otro lado, también depende de la familia de malware. Si estamos hablando de familias de malware, por ejemplo, geolocalizadas, hablemos de Brasil, hay ataques que únicamente se ejecutan si tu máquina tiene idioma portugués. En ese caso hay que configurar la máquina para que funcione en portugués. Este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Adicional, como el sitio o la IP final, la localización de la IP que se va a conectar con el servidor de comando y control. En muchos casos también es geolocalizada. Bueno, una vez ya identificamos la familia de malware, hemos configurado el sistema, la configuración es donde nos gastaremos la mayor cantidad de tiempo, proseguimos a descargar y ejecutar una muestra en este entorno. Aquí lo clave es, una vez determinamos la familia de malware, podemos ir directamente a Malware Bazaar, a AnyRun, incluso a Triage, para descargar estas muestras. Lo importante es ya conocer un nombre puntual de la familia, ir a estas fuentes y descargamos una muestra. Estas plataformas que les menciono, ustedes pueden pasar un request para que les creen una cuenta como researcher y no van a cobrarles nada y ustedes tienen acceso a descargar las muestras. Esto es algo muy, muy importante, muy interesante, porque es la comunidad ayudando a la comunidad. Realmente ellos no les cobran y hoy en día es muy, muy sencillo descargar malware para fines de investigación. Una vez ya tenemos la muestra, es simplemente ejecutarla y empezar a obtener la mayor cantidad de información. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué información podríamos sacar? Les muestro aquí un ejemplo en este screenshot. Hice este ejercicio con un spam bot, se llama Topsy. Realmente el spam bot no se ha actualizado mucho, pero es interesante porque una vez uno lo ejecuta, uno ya puede empezar a ver el tipo de spam que se empieza a enviar por esta máquina. Y aquí les puse una captura de pantalla. Justamente puse Wireshark en el momento en el que estaba intentando enviar el spam
Y tal cual, uno puede obtener links, puede obtener los archivos adjuntos. Curiosamente, en este caso, Topsy estaba únicamente enviando, generalmente envía spam relacionado con droguerías, con ofertas, cosas de ese estilo, venta de drogas, pero no estaba distribuyendo malware. Sin embargo, si empezamos a monitorearlo y empezamos a obtener la información de los mensajes que envía, es probable que generemos un feed de URLs, IPs relacionados con este spam, y en dado caso de que Topsy un día decida cambiar y dejar de enviar este tipo de spam y más bien envíe adjunto troyanos, tendríamos un feed en tiempo real de troyanos. Eso es uno de los digamos que es un plus, que realmente nos conectamos y empezamos a obtener información actualizada. Justamente eso es lo que me interesa. La idea no es irnos por allá en internet a un feed que nos da iOS, pero nos da iOS de hace 3 años, sino que tenemos un feed en tiempo real. Esta es una de las... Edgar, disculpa, se te fue el audio, ¿podrías validar? ¿Aló, aló? Ya, listo. Existe otra estrategia que se llama Still Hunting. ¿Se fue mucho el audio? No, ya estamos en línea, no te preocupes. Existe otra estrategia que se llama Still Hunting. Still Hunting es un poco más invasivo. Básicamente, el atacante ingresa en el hábitat donde el animal vive y la idea es empezar a seguirlo, a seguir al animal, pero hay que aprender un poco más del animal. Hay que aprender a entender cómo el animal se va moviendo en su hábitat, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, y tratar de evitar ser visto por el animal. La idea es ver al animal y evitar que me vea. Pero yo voy a ir a seguirlo, me voy a meter en su hábitat. Entonces tengan esto claro. Existe otro tipo de cacería en el que ya nos vamos a meter dentro de esa hábitat. Y es aquí donde surge la otra estrategia de cacería o de seguimiento de botnets, que ya se denomina botnet emulation. Básicamente lo que buscamos, yo dividí en 2 partes esta estrategia. Una, vamos a recolectar servidores de comando y control y asociados justamente a una de esas amenazas que nos interesa. Esta recolección la podemos hacer con nuestros sistemas internos de análisis, con nuestros sandbox, o en su defecto, me encantan y soy súper fan de 2 sandbox para esta tarea. Utilicen Triage y utilicen Cape Sandbox. Ellos ya implementan un código para extracción de servidores de comando y control en sus sistemas. Ustedes le envían una muestra, ellos ejecutan. En caso de que detecten la familia, ellos extraen la configuración de los servidores de comando y control de esta familia. Adicional a esto, ustedes pueden consumir el API de esos servicios si buscan por tags o hacen búsquedas con queries específicas. Ya en un momento les muestro un ejemplo de una query que nos va a retornar, por ejemplo, cada uno de los últimos archivos que se encuentran en Triage relacionados con un ataque. Como les decía, primer paso para el botnet emulation es recolectar servidores de comando y control. Cosas a tener en cuenta. En este paso, traten de automatizar todo lo que puedan.
ya la mayoría de servicios les exponen un API REST. Entonces es que utilicen Python, Go, algún tipo de lenguaje un poco sencillo, no se vayan con cosas sofisticadas como pues C, porque realmente esto va a ser, la idea es que sea un prototipado muy, muy rápido. Les recomiendo Python. Y la otra cosa, no abusen. Estos servicios no cobran, pero no por eso no vamos a hacer millones de queries porque realmente hay un gasto operacional y no queremos tumbar la herramienta, no queremos hacer un ataque de denegación de servicios, ¿vale? Entonces, utilícenlo apropiadamente. Si ven que se actualiza poco, pues no le hagan peticiones cada minuto, sino cada 8 horas, una petición. Hay que compartir, ¿sí? Esto es un servicio que nos dan gratis a la comunidad, pues hagamos el bien y no les hagamos un mal a las plataformas. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, vale la pena mencionar, si este es un screenshot de Triage. Si ustedes pueden buscar por familia de malware, ejemplo, Treatbot, y él les retorna cada una de las muestras de malware asociadas a esa familia. Si ustedes hacen clic dentro de esas muestras, van a encontrar los servidores de comando y control. En un momento les hago como el live demo, pero quiero que tengan eso claro, es súper, súper sencillo. Entonces, esto lo pueden utilizar con Cape Sandbox y con Triage. Es fácil obtener este acceso. Ténganlo presente, etapa número 1 de Botnet Emulation es la recolección de los servidores de comando y control. Cuando recolecten esta data, la pueden guardar en una base de datos o en su defecto utilicen una plataforma de Threat Intelligence como MISP, Threat Connect puede ser también, pero la idea es que organicen bien y estructuren esa data. En este momento no estamos haciendo nada sofisticado, simplemente estamos utilizando herramientas de OSINT para descargar servidores de comando y control. Pero podemos ir un poco más. Y esta es la parte número 2, lo que yo denomino el C2 Beaconing. Ya con esos servidores de comando y control nos vamos a conectar. Vamos a emular el protocolo de red que utiliza la botnet y vamos a empezar a descargar información. Les recomiendo que este C2 Beaconing lo dividan en dos. Uno es simplemente para saber el estado, es decir, traten de entender cuál es la trama inicial, el paquete inicial que envía un bot al C2 y cuál es la respuesta válida que el C2 le envía. Si ustedes entienden eso, ustedes ya podrían hacer un filtrado de la lista que acabamos de descargar de servidores de comando y control, ya podrían saber cuáles están activos y cuáles no. Ahora, posteriormente, si ya ustedes pueden determinar el estado de acuerdo digamos que la primera trama que se le envía desde el bot hasta el C2 y la respuesta, lo que podrían hacer ahora es ya empezar a emular y a tratar de pedirle al servidor que les entregue más información. Este trabajo, diseñar este emulador realmente cuesta más en tiempo. Básicamente estoy hablando de que ustedes tienen que sentarse y empezar a hacer ingeniería inversa, pero vamos a hacer ingeniería inversa de la parte puntual del protocolo de red. Si logramos entender este protocolo de red y lo porteamos a otro lenguaje de programación, tenemos la posibilidad de empezar a hablar con el servidor de comando y control sin el riesgo de que el atacante tenga acceso a nuestras máquinas. ¿Listo? Cosas a tener en cuenta. El comportamiento de la botnet puede cambiar de acuerdo a la ubicación. Entonces, sí o sí, todas estas operaciones tienen que hacerse con una VPN para anonimidad y número 2, para bypassear o saltar esa barrera de la geolocalización. Número 2, todo emulador que ustedes hagan debe actuar tan cercano como sea posible a un bot real. No se pongan a hacer cosas locas. Si sabemos que el bot hace un beaconing o contacta al servidor de comando y control cada 5 minutos, no pongan un bot a que le pegue cada 3 segundos. Esto lo que va a hacer es bloquearle su IP
y por ende ya no van a poder extraer información del servidor de comando y control, ¿vale? Siempre tienen que tener en cuenta que el emulador como tal tiene que actuar lo más cercano posible al ataque real. La otra cosa es, toda esta información ustedes la están obteniendo gratis. ¿Por qué? Por los servicios que están utilizando. Si ustedes utilizan estos servicios, háganse un favor y compártanlo con todos, porque así es como crecemos, ¿vale? Ténganlo ahí presente. Este sería como cosas a tener en cuenta. Y ahora sí, ¿cómo implementamos este tipo de estrategia? Número 1, vamos a identificar una familia de malware. Lo vamos a hacer de la misma forma como identificamos una familia de malware en el caso anterior. Miramos nuestro negocio, definimos cuáles son los riesgos principales para nuestro negocio. Con base a esos riesgos, vamos a mirar cuáles son, esto lo podemos hacer hasta con la matriz de Mitre. Vamos a ver cuáles son algunos de las técnicas y tácticas que más nos afectarían. Dentro de esas, escojo cuáles son las familias de malware que más nos podrían afectar. Este análisis es súper importante. Antes de que empiecen a hacer cualquier análisis de malware, busquen cuál es esa familia que realmente vale la pena. Descarguen una muestra. Ahora, aquí es donde empieza la parte de ingeniería inversa. Tenemos que hacer, primero, localizar la parte del código responsable de manejar la configuración y la interacción con el servidor de comando y control. Porque vale la pena también mirar la parte de la configuración. Porque a pesar de que sistemas, servicios como Cape Sandbox o Triage ya manejan eso y ya hacen esa extracción automática, si ustedes quieren... bueno, van a haber casos en los que ellos no tienen el código disponible, pero ustedes sí lo pueden sacar, digamos que automáticamente y, digamos que optimizar las labores de respuesta a incidentes. Vale la pena siempre enfocarse como en primer paso en la configuración, extracción de configuración. Y número 2, la interacción con los servidores. Número 3, cuando ustedes ya identifiquen el código, ya sabemos aquí, ok, en esta parte es donde se conecta con un servidor. Lo que vamos a buscar son algoritmos. Estudien mucho algoritmos, estudien criptografía para entender cómo detectar dentro del assembler un algoritmo. Cómo detecto el RC4, cómo detecto RCA, cómo detecto Chacha. Bueno, AES. Hay muchos. Esto tiene, cada tipo de algoritmo tiene una estrategia diferente, pero siempre es bueno tratar de buscar cuáles son los algoritmos, porque un algoritmo... Cuando reconocemos un algoritmo, es mucho más sencillo portearlo o enviarlo a otro código o a otro lenguaje de programación como Python. Nuevamente, cuando ya tenemos el algoritmo en otro lenguaje, lo que vamos a hacer es empezar a entender qué es la información que intercambia el bot con el servidor de comando y control. ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que envían? Porque esto ya nos empieza a dar un poco más de visión de cuál es el protocolo, cuál es la lógica detrás y cómo hace una petición para un recurso, cómo le dice, ok, estoy corriendo en una máquina virtual. Toca entender qué es lo que se está enviando. Y esto solo lo podemos conocer si realmente desencriptamos o extraemos toda la información que se comparte entre las dos partes. Una vez ya entendemos el protocolo, lo que vamos a hacer es emularlo completamente en el lenguaje de programación escogido. ¿Listo? Y esto lo que ya nos permite es hablar con los servidores, compartir información, extraer información directamente sin tener que infectar una máquina. Simplemente ya sabemos cuál es el protocolo, ya sabemos cuál es la encripción, ya sabemos un conjunto de cosas que nos permite empezar a extraer información. Hay un término para este tipo de herramientas que se llaman milkers. Es decir, básicamente vamos a empezar a ordeñar botnets y vamos a extraer información de ellas. Un ejemplo, y aquí sí en el slide está en la URL, después se los compartiremos. Esta es una librería, fue la primera librería que yo hice que tenía esta lógica. Sin embargo, la verdad sea dicha, yo no la hice desde cero, sino que
leí bastante información que había en internet, habían muy buenos análisis de malware relacionados a Treatbot, y lo que hice fue básicamente coger el código que muchos analistas de malware hicieron y lo hice lo creé como una librería instalable, de fácil instalación en Python. Esta librería está disponible en mi GitHub, si ustedes la quieren ver, pero lo más interesante es que les permite hablar de manera sencilla el lenguaje que habla Treatbot, y lo que pueden hacer es descargar servidores de comando y control actualizados. En algunos casos, aunque ya dejaron de hacerlo, se pueden descargar hasta las inyecciones web. No sé por qué dejaron de lanzar inyecciones web, creo que ya no es el negocio de ellos, pero se puede. Básicamente con esta librería ustedes lo pueden hacer. El enlace está aquí en la parte de abajo o en las referencias de estos slides. Eso es una estrategia. Ahora vamos a hacer solo una comparación de las dos estrategias de cacería. La parte de monitoreo, que es el no monitoreo, sino el long-term sandboxing. La dificultad no es que sea fácil, pero tampoco es tan difícil como la emulación. La dificultad más que todo se encuentra en la parte de configuración del ambiente. ¿Listo? Siempre hay que tratar de configurar perfectamente ese ambiente para que sea seguro, pero a la vez no nos revele que es una máquina de análisis. La dificultad está en esta configuración, por eso le puse como 3 estrellas. Sin embargo, la emulación es más complicada porque se requieren skills de ingeniería inversa. En la parte del long-term sandboxing, lo que se requiere simplemente es más bien conocimiento en configuración de herramientas. En tiempo puede ser mucho más rápido emular o utilizar el long-term sandboxing, porque pues una vez se configura simplemente es ejecutar la muestra y empezar a escucharla, no más. En emulación se puede uno demorar un poco más. El riesgo de seguridad, aquí es donde está, donde cambia la cosa. El riesgo de seguridad de utilizar el sandbox es que si ustedes no hacen bien la configuración, ustedes pueden exponer su entorno real a lo que quieran los atacantes, mientras que en la emulación ustedes son los que tienen el control. Si el atacante lanza, yo qué sé, el comando para hacer movimientos lateral, pues ustedes no van a implementar en Python el algoritmo para hacer movimientos laterales. En ese caso, ustedes les dicen al atacante, listo, ya hice movimiento lateral, no hay ninguna máquina. Listo, le responden eso y hasta ahí, y el atacante dice, bueno, listo, no me voy a poder mover, hasta ahí llegamos. Esa es la diferencia. En la emulación tenemos el control, en el long-term sandboxing no. Conocimientos técnicos, puntualmente en emulación se requieren más a nivel de ingeniería inversa. No estoy diciendo que no se requiera ningún conocimiento técnico para hacer el sandboxing. Lo que se requiere puntualmente para el sandboxing, como les decía, es conocimiento en configuraciones. Y ahora sí, quería mostrarles cómo es que se ve esto funcionando. Entonces, para ello, voy a mostrarles, número 1, la librería. Esta es la librería, como les digo, yo no lo hice, aquí lo menciono, no lo hice desde cero. Este fue mi primer proyecto. No lo hice desde cero, sino que me puse a leer y fue como la introducción a Treatbot. Realmente hay dos toolkits bien interesantes. Está el de MalwareTech y hay otro que es de Hasherazade. Yo pongo ahí los links en la descripción. Como les digo, la referencia a este código está en las referencias de esta charla. Y aquí está como un pequeño readme de cómo deberían utilizarlo. Lo que quiero mostrarles es lo interesante que es hacer este tipo de análisis. Este simplemente es el código. Utilizando la librería, lo que voy a hacer es conectarme a un servidor. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿y ese servidor de dónde lo sacó? Bueno, siguiendo el flujo de... bueno, esta es la librería, como les digo, está en mi GitHub. Siguiendo el flujo, como les dije, vale la pena utilizar herramientas como Triage, gratis. Ustedes se van a reportes. Ustedes, básicamente, vamos a hacer una búsqueda por tag. Entonces, ponemos acá, es más, aquí me aparece Treatbot. Ya él me hizo la búsqueda. Ahora escojo uno dentro de estos. Y aquí tengo la configuración. Esta es la primera parte. Obtener la configuración. Esto
ya se puede automatizar, esto ya se puede sacar por API. Ahora yo lo que quiero es explotar esas configuraciones para extraer más información. De aquí es de donde estoy sacando los servidores. Utilizo uno de esos servidores y los dejo acá. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿de dónde sacó este número? ¿De dónde sacó este valor? Si ustedes revisan bien, en la configuración extraída hay una cosa que es la versión y otra cosa es la botnet. Yo tengo una configuración que pertenece a esta versión y que utiliza esta botnet. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es ejecutarlo. Le doy run. Él crea un bot, está tratando de registrarlo. Cuando él registra, él descarga servidores de comando y control adicionales, empieza a intentar descargar la configuración actualizada. Se encontró una configuración actualizada que es la 2024 con el GTAG, que sería el Campaign ID, y otro set de servidores que no estaban en Triage. Es decir, aquí nosotros lo que estamos haciendo es utilizar la misma botnet para descargar información que alimente nuestro sistema de Threat Intelligence. Estos servidores de comando y control están hoy en día activos. Si sus máquinas se conectan a estos servidores, implica que realmente hay una infección de Treatbot. Y si mañana sale la versión 20, bueno, eso es 20 o 2, ¿esto qué será? 20.025, si llega a salir esa, pues entonces la tendríamos y básicamente podemos alimentar nuestro sistema de Threat Intelligence. Como les digo, si se dieron cuenta, yo no tuve que infectar ya ninguna máquina, simplemente mi librería sabe hablar con Treatbot, número 1. Número 2, el otro demo rápido que les quería mostrar estoy trabajando en un spambot que es Topsy. Tengo como la mitad del emulador. Me hace falta una parte que es el protocolo para descomprimir la información, pero les quería mostrar simplemente cómo se ve. Básicamente, le envío, me inicializo aquí en este servidor de comando y control. Utilizo estos parámetros que los saqué con ingeniería inversa, le envío un mensaje y espero que él me retorne. En este res init, que es algo que está por acá, no sé si alcancen a ver, se ve acá un nuevo servidor de comando y control. Este es el servidor de comando y control que utilizo en la parte de abajo para empezar a extraer más información. Este es un work in progress, pero con este bot, de pronto les voy a hacer aquí ya el completo, uno puede empezar a extraer más información, algunos módulos, por ejemplo, configuraciones, que el SMTP que va a utilizar. Bueno, hay muchas cosas aquí que me hace falta terminarlo, sin embargo, toda esta data es data que realmente me están hablando, que me está hablando la botnet como tal. Como les digo, me hace falta trabajarlo, pero este es el plus de trabajar en la emulación. Una vez ustedes ya emulen y lo hagan correctamente, ustedes con una línea de comandos pueden extraer la información que quieran. Último ejemplo, antes de que ya nos vayamos a preguntas. Antiguamente, cuando Emotet existía, había algo que se llamaba Emutet. Y justamente fue un researcher que hizo esto que les digo. Él entendió cuál era el protocolo de Emotet, cómo se enviaba información, qué era lo que pasaba. Y él logró hacerle el seguimiento, entender qué familias de malware descargaba. De pronto les actualizo. Emotet, por ejemplo, ha descargado Treatbot, Ursnif. Creo que hasta ahí está la lista en ese instante. Pero todo esto él lo sacaba automáticamente con un script de Python. Esto ya no funciona, sin embargo, si ustedes quieren entender cuál es la dinámica detrás de este tipo de emuladores, vale la pena que lo lean. Y finalmente, ya que les mostré el pequeño demo,
ya seguimos con preguntas. Gracias, Edgar. Te comento pues que la audiencia está interesada, pero se nos ha acabado el tiempo para preguntas y respuestas, así que por el canal de Discord estaremos haciéndotelas llegar para que podamos responderlas. Una vez más te damos las gracias en verdad por tu tiempo, por compartir, por esa pasión que has mostrado y compartido con todos nosotros esta tarde para que veamos la dedicación pues, que hay que tener para poder llegar a estos resultados. No sé si tienes algunas palabras de cierre. Bueno, pues, no, realmente agradezco nuevamente que me hayan invitado. Más que empezar aquí a discutir en la parte técnica, yo lo que quiero es más bien motivarlos a que realmente a mí me parece que esta es una buena estrategia para pelear esta batalla y realmente necesitamos muchos colaboradores en esta área. Entonces, quien quiera meterse en este tema, por favor, no importa, escríbanme. La idea es que seamos una comunidad fuerte, al menos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque este tipo de temas, si ustedes hablan con los gringos, si ustedes hablan con gente de Europa, si ustedes hablan con muchos norteamericanos, ellos ya lo tienen claro, pero uno habla en Latinoamérica y es como que esto es otro mundo y no nos hemos despertado. Entonces, por favor, ahí estamos disponibles. Bienvenidos a este tema y solo quería presentarlos y motivarlos más allá a que vean este tipo de enfoque. Finalmente, en los slides están las referencias y me pueden contactar por Twitter, GitHub, Dark Opcodes. Y ahora sí, muchas gracias por invitarme. Gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias a todos, igual por acompañarnos y bueno, estamos viéndonos y recuerden que estas grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube. Pueden suscribirse si bien gustan y también está el canal de Discord, pues donde tenemos mucho material que vamos a estar y seguimos compartiendo. Muchas gracias y que terminen de tener un excelente sábado. Sigan disfrutando de B-Sides.